Hola, soy Guillermo Greve, artista visual, pintor y publicista también, diseñador gráfico, entre otras cosas. Estudié en la Universidad de Chile en los años 80, entre el año 83 y el 87. Tuve esos revolucionarios años en la Universidad de Chile y fui alumno de el gran César Osorio en el primer año, luego de Peter Krueger, segundo año, y finalmente de Adolfo Kuh y Gonzalo Díaz, entre otros grandes maestros que formaban a los llamados jóvenes de aquella generación de artistas en Chile. Em, Luego de pasar por la universidad, a la hora de salir, un poco a ver qué me proponía el mundo, eh, me di cuenta que en realidad no quería, o me enfrenté como a esta disyuntiva de qué hacer con la vida, ¿no? De cómo podía vivir del arte en Chile, en una dictadura, ¿no? Y definí no dedicarme al arte para sobrevivir, y entré en el terreno del diseño gráfico y la ilustración, ¿cierto? El mundo más bien de, de los bocetos, ¿no? De los dibujos. Tuve la suerte de que tuve algunos clientes en el rubro de las comunicaciones, de publicidad, y por esa cosa de la vida llegué a una agencia que necesitaba bocetistas, necesitaba un ilustrador, y me pusieron el rótulo de director de arte junior en ese momento, que estaba recién partiendo, y me dediqué a trabajar en esa agencia. Había hecho una práctica en otra anteriormente, por lo tanto ya me manejaba en algunos códigos de publicidad, diseño gráfico y dirección de arte, y, y me fui por ese mundo y estuve laburando como director de arte en agencias de publicidad entre el año 90 y el año 2005. 15 años. ¿Eh? Pero me permitió vivir, me permitió explorar un campo por el cual no fui educado. Yo venía del arte, de la Escuela de Arte de la Chile, pero me encontré con muchos compañeros de la Universidad de Chile que habían estudiado gráfica publicitaria, que era una carrera que había como una especialización. Muchos compañeros míos de trabajo de las agencias de publicidad eran también exalumnos de la Universidad de Chile. Y por lo tanto había una cierta complicidad de estos militantes del arte metidos en la publicidad. Fueron años muy lindos en mi vida, fueron años muy buenos, aprendí mucho. Luego de salir de las agencias me dediqué a la docencia en el campo de la publicidad y el diseño y la dirección de arte, la redacción creativa. Formé una pequeña consultora tiempo después y volví a pintar el año 2013 de manera profesional. Nunca dejé la pintura, pero siempre tuve un lapso muy largo de tiempo entre mi trabajo como director de arte en publicidad y la pintura como tal, ¿no? No había no me había tomado la pintura como un oficio desde lo profesional. Y por lo tanto, el 2013 se me dio una opción, una posibilidad fortuita. Me tomé un año en cual no trabajé en nada más que no fuera pintar, y empezaron a suceder algunas cosas. Logré trabajar mucho, pinté mucho, eh, logré tener un lenguaje como pintor, y de ahí no he parado de pintar hasta ahora, eh, salvo algunos periodos en los cuales prefiero mirar la pintura un poquito desde lejos y, y darle una vuelta a los relatos que cuento generalmente en la pintura. Cuando me preguntan de qué se trata mi pintura o qué intento explicar o qué intento decir con mi trabajo, yo siempre llego a la conclusión de que todo lo que me ha pasado y todo lo que he visto desde los tiempos de trabajo en agencias de publicidad
Y lo que veo en el cine y lo que leo, eh, tanto de manera íntima como en la calle, han influido mucho en mi trabajo como pintor. Lo que intento hacer es como congelar historias, ¿no? Y contar una historia que tenga muchos detalles, ¿no? Y me trato de mover libremente en los estilos de la pintura. Me gusta citar, eh, me gusta desordenar el relato en términos de lo que presento, ¿no? Siento una tendencia natural hacia el surrealismo, pero no me gusta encasillarme en un ismo o en un estilo de trabajo, sino que más bien lo mío navega o vaga, depende de cómo se le pueda leer, en esta siempre eterna gestación de la ficción como una posibilidad de realidad, ¿no? Y donde lo que pretendo es que precisamente sea la ficción la verdadera realidad que vivimos. Y esa posibilidad la da la pintura, naturalmente. Entonces, yo diría que lo que hago es congelar relatos y pintarlos. Y estos son verdaderos collages donde trato de meter muchas ficciones en una sola gran ficción. Entonces, me interesa mucho lo que pasa alrededor, alrededor mío, en la realidad cruda y en la realidad inventada, en la realidad del imaginario, eh, tanto mío como pintor, como mío como ciudadano, como persona de este mundo, como persona que está tratando de explicarse las cosas, ¿no? Eh, y desde ahí creo que la propuesta que trato de hacer tiene que ver con, con esta con este estar siempre como parado en esta ficción permanente y que esa ficción permanente sea la realidad que sana, la realidad que cura, de alguna manera. Porque la realidad tiene trampas a veces. Y si uno se queda en esas trampas, deja cerrada la ventana a la imaginación de que en realidad hay otras realidades que están más bien adentro de uno y que son los relatos que son más merecedores de atención a partir de los otros, digamos. Para los otros, para las otras personas, para los que ven el arte, ¿no? A mí me pasa que me aburro de pintar a veces, ¿no? De que sea, de pintar muy seguido, ¿no? Cuando siento que me aburro de pintar, dejo de pintar porque estoy, siento que voy a equivocarme, voy a provocarle un daño al proceso del trabajo y por lo tanto evito. Y hay veces en que han pasado meses en que dejo un cuadro ahí, porque sentí que que me estaba consumiendo el aburrimiento frente al cuadro. Después se retoma y se retoma con otra energía. Entonces, como proceso es bien ecléctico, es bien extraño. No es que esté pintando permanentemente. Eh, pero cuando encuentro un camino en el cuadro que implica la pasión, puedo terminar el cuadro muy rápidamente. Eh, Me involucro mucho en lo que estoy contando. Tal vez porque es una historia congelada y por lo tanto la puedo descongelar cuando quiera, cuando sienta que es el momento de descongelarla. Eh, Ahora, volviendo un poquito al contexto cultural chileno, de Chile, yo nunca me he sentido un pintor esencialmente chileno que pinta cosas de Chile o de la cultura chilena. Eh, Sin embargo, siento que me impacta de alguna manera lo que pasa en Chile y lo que ha pasado en Chile desde que nací, hace 55 años atrás. Eh, Tengo una historia, mi familia, por parte paterna y materna, vienen del extranjero. Yo me siento parte de una cadena de inmigrantes instalados en este país, en nuestro país, un país que quiero mucho, que amo, y que por otro lado también odio a veces.
Es una relación de amor y odio con Chile. Pero eso no quita que me sienta involucrado con el lenguaje popular, por ejemplo, la cultura popular, que admiro y amo, y que valoro inmensamente, y tal vez parte de esa cultura popular impacta y, y aparece en algunos cuadros que hago. Eh, Me gusta el humor chileno, me gusta la creatividad chilena, me gusta el lenguaje, el uso de la palabra, el inventar cosas. Desde ahí siento que hay una relación más o menos directa con el acto de inventar eh, un, un espacio visual distinto, nuevo, juguetón con la realidad. Creo que la cultura chilena tiene esa conexión muy juguetona con, con la ficción o con lo que inventa el lenguaje. Pero siento que me gusta fluir en la libertad de poder pintar lo que siento en el momento que debo pintar o que quiero pintar. Eh, Me gusta pintar series, quedarme en series, es decir, si tengo una idea, generalmente mi proceso de trabajo parte mucho con la escritura, escribo mucho antes de pintar, eh, y genero una idea, y esa idea de esa idea, perdón, se descuelgan 4 o 5 historias que van a ser pintadas. Entonces me siento como, es como el pintor serial, sería como un pintor serial, como un asesino en serie de una historia que parte con un cuadro y termina con otro. Creo que me gusta la simetría, asimetría entre la realidad y la ficción. Me gusta jugar con esta eh, realidad aparente o estas formas aparentes de las cosas. Y me gusta engañar visualmente con la pintura, que sea siempre una trampa, que sea siempre un juego donde el que llega es el que la va a terminar de armar, y que es el que observa la pintura. Em, y lo que más me gusta es que me cuenten después, quienes la ven, qué les pasa con esa pintura, cómo la interpretan, eh, qué, les, qué les está diciendo, porque finalmente la pintura habla siempre, pero habla dentro de quien la ve. Eh, Habla también más fuerte de quien la hace, habla más dolorosamente a veces, o más juguetonamente a veces, para quien la hace. Finalmente, siempre estoy en el vacío pintando, y en ese vacío está la ficción sosteniéndome como trabajador en el arte. Creo que la ficción es la realidad, finalmente.